Bueno, ya arranqué la grabación para esta parte de la reunión, de la sesión, en donde 3 equipos nos expondrán qué acuerdo tomaron en relación a su ponencia, si lograron acotar el tema o qué fue lo que acordaron. Generalmente, estoy haciendo tiempo a que regresen todos. Generalmente en anteriores ocasiones este primer recuento de los acuerdos tomados en la primera sesión de trabajo en equipos resulta ser otra interesante problematización. Yo espero que en esta ocasión, otra vez, el contenido que ustedes hayan discutido, pero ya a partir de sus intereses más cercanos como equipo, pues resulte otro nivel de problematización, ya no tanto sobre los ejes, el eje 1 que veníamos debatiendo, sino a partir de los sujetos, sujetos pedagógicos, en este caso ustedes, ¿no? Sujetos, sujetas, pues, ellos y ellas que se han puesto de acuerdo. Ya no es la voz ni de los textos, ni de la profesora o profesor, sino es la voz de los propios sujetos que logran construir. Para nosotras, el equipo docente, es muy importante escucharles, escuchar qué es lo que logran ir construyendo. Entonces, vamos a escuchar y esta es la primera grabación. 2 avisos nada más. Uno es que Rita Angulo me pidió desde días antes que les ofreciera sus disculpas porque hoy no iba a estar. Operaron a su esposo y bueno, está atendiendo esa parte. Ellos son muy solidarios, tanto él con ella como ahora le toca a ella con él, ¿no? Entonces, por eso se me pasó a decirles. Y Conchita Barrón, estuvimos platicando y planeando cosas ahorita que ustedes estuvieron trabajando, pero se tuvo que retirar porque ahorita va a ir a ofrecer una conferencia. Entonces, también ya se retiró y les dejo un saludo. Entonces, y el tercer aviso, lo adelanto, es que no vamos a concluir esta sesión. Para esta sesión, por el retraso del tiempo que yo llegaba un poquito tarde, que finalmente no llegué a tiempo, pero previendo eso, yo puse para esta primera sesión la exposición de 3 equipos, que si mal no recuerdo, lo puse en el Face, pero corríjanme si me equivoco, por favor. Fueron el 7, porque fue el equipo que expuso la última vez al último, pues ahora vamos a empezar con el equipo 7, integrado por Jesús Alfredo Guzmán, Juan Antonio Sánchez, que no estuvieron, Ramsés Barroso, que sí estuvo, Patricia Betelo, que sí estuvo, y Marcela Díaz, que sí estuvo. ¿Sí? Entonces, con ellos vamos a empezar esto. Después del equipo 7, si mal no recuerdo, seguía el equipo 6. ¿Alguien se acuerda? Porque ahorita no tengo, pero Una por el petición, horario Berta. en que expusieron la vez pasada, seguiría el equipo 6. Berta. Y no también el equipo 3, pero hoy no se reunió el equipo 3. Entonces le daríamos la palabra, o si está en el equipo 3, no, ¿verdad? No. Hola, Entonces, Berta. vamos a adelantar con el equipo después del 7, el 6. Doctora Berta, ¿sí nos escucha? 7, 6. Doctora Berta. Doctora, hay que escribirle, ¿no? Igual y no nos escucha. ¿El equipo 3 está? No, Leonor tampoco está porque no se reunió su equipo. Leonor se va a poner de acuerdo con su equipo, aunque sí está aquí. Nada Doctora, más ¿nos está escuchando usted a nosotros? Nos Me parece que no. No, está escuchando ella. No nos escucha. Y al final el 1. Hay que escribirle mejor. Tampoco lee. Maestra Berta. Profe. Maestra Berta. El 7, el 6.
No se escucha. Profesora, Doctora. profe, Y el 4, 7, 6 y 4 hoy. profe, profe, ¿nos escucha? ¿Sí? Brenda se ríe de mí. Ah, no, porque No. estamos hablando Bolas, y como usted no nos decimos en escucha. ¿Se escucha? Ah, ¿no me escuchan? Nosotros la escuchamos a usted, pero usted me parece que no nos escucha a nosotros. Perdón. Ah, Es que miren, ¿saben? Entre el, perdón, Sí. entre el equipo docente, una atiende el chat, otra coordina, otra atiende el chat interno del equipo, porque aquí nosotras estamos, fíjate en esto, pásate aquello, ¿ah? Entonces fíjate, una atiende el chat del equipo docente, otra atiende el chat de la sesión, otra coordina y otra está alerta, pero ahora todo lo tengo que hacer. Usted. Entonces, Está bien. pues falló. Ya vieron, bueno. Entonces, ¿qué me decían? A ver, con razón yo le veía a Brenda que se reía de mí y ese se está riendo de Es mí. que no escuchaba, no escuchaba, pues, estábamos moría todos yo. haciéndoles así. Bueno, dije que el equipo 7 empieza, equipo 6 y equipo 4. Ya, dijo la maestra. 3 equipos hoy, hasta donde lleguemos. Yo voy a tratar de hacer una retroalimentación a cada equipo que vaya exponiendo o hacerle sugerencias de bibliografía o haciéndoles algunas preguntas tratando de apoyar al equipo. Pero no nada más yo, cualquiera de ustedes pueden levantar la mano y decir, a ver, sobre ese tema de ese equipo me parece interesante o no entendí esto o les sugiero tal cosa. Ya. Ustedes, o sea, no nada más yo tengo la palabra, también la tiene la plenaria del grupo. ¿Estamos? Bueno. Viene, ¿quién es del equipo 7? Que son Pati Bertelo, Pati Marta, no, Marcela. Ay, Marcela, siempre te ando cambiando, Marcela, pero te tengo bien ubicadita. Marcela Díaz, Patricia y Ramsés. ¿Qué avanzaron hoy en su equipo 7? Bien, solamente estuvimos unos minutos porque Patricia, como ya había informado anteriormente, se debía retirar. Así es que, pero sí avanzamos, creo que pudimos determinar nuestro tema, nuestro campo, digamos, las palabras claves, como para ir teniendo, digamos, una orientación. Apago la cámara porque la verdad que Sí, se me te está distorsiona la vibrando. imagen. Sí, Marcela. Así que bueno, más que todo fue tratar de llegar a comprender los intereses de cada uno y cómo veníamos trabajando para poder acordar algo en común. En estos casos, bueno, siempre como que terminamos haciendo comparaciones entre un país y otro en relación a las temáticas. Como el grupo, digamos, se denomina debates, análisis y diseño curricular en relación a la formación y práctica docente, creo que tomamos un poco la referencia del título. Por ahí en nuestras conversaciones, digamos, surgió el interés compartido. En el caso Ramsés planteó ahí, digamos, su perspectiva de investigación y a dónde apunta su interés, que nos pareció muy interesante, como son los enfoques alternativos en el campo del currículum. Que eso fue como muy, más ahora con el tema de la pandemia, ¿no? Tratamos digamos, de aclarar algunas concepciones que por ahí son, digamos, tienen nombre diferente, pero digamos son iguales, similares en cada país. Lo que acordamos, en definitiva, es trabajar, digamos, la dimensión afectiva, sería la relación currículum y dimensión afectiva. Digamos, en el campo, digamos, el desarrollo profesional sería en México o capacitación docente aquí en Argentina. ¿Cómo esto último? Sería la dimensión afectiva en relación a, claro, esa sería la relación en el campo del desarrollo profesional
en el en desarrollo. México, y lo que sería para nosotros capacitación docente. Ya. ¿Sí? En Argentina sí le llaman, ¿verdad? Claro, en función de nuestras conversaciones tratamos de dilucidar estas dos ideas, ¿no? Digo, para que tengamos digamos, una idea en común. Ujú. Bueno. Y bueno, y hablamos de algunos autores en referencias que fuimos aportando. Por ejemplo, en el caso de Argentina, bueno, Patricia tiene más lectura de este enfoque alternativo, Ujú, que es la profesora Karina Kaplan. ujú, No recuerdo el nombre del libro, pero como referente, y ujú, hablo también de otras líneas que tendríamos que hacer lectura, investigar, para fundamentar nuestra ponencia. Y en el caso de Ramsés también aportó algo de bibliografía en relación a sus investigaciones, o lo que ujú, pretende, esas son lecturas previas, que ujú. también nos aportaría el grupo. Y bueno, a partir de allí empezar ya digamos, a pensar las otras dimensiones de la ponencia. Ujú. Así es que, y armamos ya el grupo de WhatsApp, el Google Drive, como para ir Muy bien. teniendo ahí un bosquejo. Ajá. Así es que, más o menos, bueno, tratamos de definir entonces el objeto, el campo. Los supuestos de trabajo todavía nos faltan, creemos que eso vamos a avanzar después, pero ahora era esto, ¿no? Porque yo, como le decía a Patricia, quizás es mucho más fácil, en mi caso era sola de Argentina, entonces podía hacer esa comparación mucho más fácil con mis compañeros de México. En cambio ahora ya somos dos de Argentina, pero con contextos diferentes. Entonces, ¿cómo hacer esto, no? Trabajar. Entonces, lo que decidimos es, si está en relación a la formación docente, a la capacitación docente acá en Argentina, trabajar lo que sería acá los programas nacionales de formación docente que tiene el Instituto de Formación Docente, que brinda digamos, para todos los niveles, digamos, y cómo está este enfoque alternativo, digamos, presente en esta propuesta, digamos, en las propuestas curriculares que se pretenden. Y en el caso de México, bueno, eso lo haría Ramsés para la educación básica. Él hablaba de, digamos, en realidad abarcaría todos los niveles, ¿no? Ujú. Nivel inicial, primario y secundario. Por En el cierto, aquí caso, está entrando Ramsés. Bueno, a ver, hay tengo dos preguntas o un par de preguntas. ¿Me decías sí, que acordaron palabras clave? claro, en ¿Cuáles función, son? o sea, no es que acordamos, sino como que han surgido en la conversación. Ujú, Bueno, los ujú, enfoques alternativos al currículo, que es la dimensión afectiva. Dimensión afectiva, ujú. después, sería desarrollo profesional, formación docente, como dos categorías son usadas, digamos, de diferentes maneras en cada país. Ok. Ujú. Fíjate que en México también, al menos en la educación básica, desde la Secretaría de Educación, así le llamamos lo que para ustedes es el Bien. Ministerio de Educación, también se habla de capacitación docente. Capacita. También Bien. se habla, dentro del lenguaje de la Secretaría de Educación se usa el término capacitación docente para los profesores de educación básica y media superior. No tanto así en el ámbito universitario o al nivel del bachillerato o preuniversitario para ustedes. Hablamos más de formación, fíjense, más De que de forma. formación, ¿sí? Porque el concepto capacitación y formación aquí en los debates educativos sí hay una diferencia epistémica y conceptual fuerte. Nada más se los comento, yo creo que en su discusión estuvo esta distinción conceptual que es fuerte, presente porque me dices una palabra es desarrollo profesional y el otro es formación docente, ¿no? Pero nada más es así como una acotación, un comentario de que en México también, sobre todo desde el sindicato de maestros y desde
desde el lenguaje institucional de la Secretaría de Educación sí se usa el término capacitación docente. A los pedagogos no nos gusta la capacitación, porque tiene un enfoque aquí en México más técnico, ¿sí? Claro. Más que formativo, ¿sí? En cambio, aquí en el ámbito universitario, preuniversitario, preferimos hablar más de formación docente. Bueno, es una pregunta. Otra pregunta, si no sé si llegaron hasta allá, por enfoques alternativos, ¿qué autores en enfoques alternativos? Primero, ¿qué es una alternativa? ¿Alternativa frente a qué o por qué? Y si tienen autores. Bueno, en ese caso, Ramsés es el que estaba aportando esa categoría conceptual. Yo lo que entendí como alternativo quizás tiene que ver con esto, con lo que usted decía, desde los enfoques tradicionales del currículum, los tecnocráticos. Esto que es algo así, creo que entendí yo. Okay. Sí, aquí la discusión se centró en lo alternativo a los proyectos que han impactado el currículum a nivel Iberoamérica y que están desde los enfoques pues más neoliberales más apegados a esta visión, ¿sí? Y que han estado fuertemente impactando el diseño del currículum. La reforma peñanietista en el asunto de aquí de México, pues es un ejemplo muy claro en esta parte de lo emotivo, afectivo, el abordaje desde un paradigma psicologizante, individualista, muy cercano a las miradas del mindfulness, etcétera. Entonces, que está muy discutido en este momento. ¿Y cuál es lo alternativo? Lo alternativo, bueno, pues estamos mirando lo alternativo, por ejemplo, en el planteamiento que hace Karina Kaplan en Argentina, otros autores, como un autor, no lo tengo en este momento, lo voy a buscar, de Chipre, de la Universidad de Chipre, que hace toda una revisión y un planteamiento muy interesante en torno a generar propuestas alternativas a estos enfoques que han estado prevaleciendo en el diseño del currículum y que con el planteamiento de la 4T pareciera que se está pensando desde un enfoque efectivamente alternativo. Sin embargo, me parece que hay muchas lagunas con respecto a eso en esta parte. Entonces, lo que nosotros pretendemos en la discusión que tuvimos en el equipo es, de entrada, hacer establecer un panorama de cuáles son los enfoques que han estado impactando el currículum del desarrollo profesional docente, capacitación, actualización, como le llamemos, ¿sí? En materia, en esta dimensión de lo afectivo, ¿sí? Okay. Y con base en eso, visualizar, ¿sí? Estos enfoques alternativos como una posibilidad, como esto que pues estamos mirando como lo posible, ¿no? Y que en un momento dado puede representar un enfoque, una mirada a otra de abordar el problema. Ya me quedó claro. Ahora sí, ya tiene más contenido esta cuestión de alternativo. El término alternativo ya sabemos que es un camino distinto, pero ¿frente a qué? Entonces, frente a esto que ahorita has descrito, podríamos resumir frente a los proyectos hegemónicos, ¿no? Como fueron las anteriores reformas, ¿ok? Entonces es lo alternativo frente a los enfoques más hegemónicos que han predominado, y ahí ya pueden aportar las colegas de Argentina cuáles habían sido los enfoques predominantes, hasta cuándo, más desde el neoliberalismo, y que ahora hay un interés común en el equipo de pensar en lo alternativo como un enfoque alternativo a estas visiones más hegemónicas de lo tecnológico o de en el marco del debate con la economía de mercado. Ok, muy bien.
Ya me Profesora. quedo. Sí. Sí. Digo, este enfoque alternativo, digamos, me parece que tomó fuerza durante el periodo, obviamente pandémico y post pandemia, porque ahora en los discursos docentes, por lo menos aquí en Argentina, es eso, ¿no? Digamos, la posición frente al currículum en relación a toda esta situación, digamos, en el desarrollo. Bueno, Me miren, parece que les voy a adelantar algo que todavía el equipo docente no hemos puesto en nuestra bibliografía del seminario, pero para allá vamos. En currículum, en teoría curricular, enfoques alternativos o críticos a lo hegemónico, pero desde unas posturas más de descolonizadoras, ¿sí? Hay un autor que algunos de ustedes seguramente ya conocen, Paraskeva. Ajá. Este libro lo estamos analizando el equipo docente y no sé si el otro semestre ya lo pongamos en nuestra bibliografía, lo estamos analizando y discutiendo nosotras. E incluso quisiéramos nuestro sueño así, no tan guajiro, traerlo a México, ¿sí? Para ver dentro de las perspectivas críticas latinoamericanas o alternativas a lo hegemónico, este autor, si me permiten tantito, aquí tengo el libro porque lo estamos analizando en nuestro seminario de investigación, o se los pongo más tardecito en el chat para no interrumpir, Paraskeva. Ahí Que lo habla puse, Berta, ¿ya lo lo pusiste? puse en el chat. Lo Ok, puse puse la referencia a la editorial por si lo quieren comprar. Es ok, muy bueno el libro. el de epistemicidio curricular hacia una teoría curricular itinerante. Ese es el libro que lee. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, ya se está acercando. Se los comento porque creo que puede ser, ya que hablan de enfoques, pues este es un enfoque que está, digamos, en los debates de frontera desde los enfoques alternativos, ¿no? Y que está traducido al español. Él habla español, Paraskeva, y los leeremos en breve, ¿ok? Bueno, algo más, muy bien, un aplauso para el equipo 7. Patricia se tuvo que retirar, ¿verdad? sí. Bueno, ahí le comentan los comentarios al respecto. Está aplaudiendo Elizabeth. ¿Alguien quiere comentar sobre el trabajo del equipo 7? ¿O alguna sugerencia bibliográfica que les quieran ofrecer? No es obligatorio, pero doy la palabra. Es que Alejandra García de Sí, UERJ también sí. escribe sobre epistemicidio. También sobre epistemicidio. Sí, ¿Tienes el título completo, Virginia, para que nos los pudieras escribir en el chat, por favor? Voy a mirar aquí y ya lo digo. Ok. O al menos el nombre de la autora para que los compañeros quizás lo puedan localizar. El nombre de la autora lo puse aquí, ya Ok. en el chat. En el chat. Bueno, ahí está el nombre de la autora. ¿Está traducido al español o hay Mm, traducción al español? Quería que ver, porque en portugués seguro. Bueno, pues podemos leer portugués. No es no es problema. En el chat está. Muchas gracias, Virginia. Alexandra García. Sí, Alexandra García. Ya recordé. Bueno. Ok. ¿Algo más? ¿Alguien más? Un comentario más que se me hace muy interesante. Todavía no me queda muy claro el amarre, pero me parece muy interesante el cómo van a tejer con estos enfoques alternativos y su relación con la dimensión afectiva. Es muy importante, sobre todo porque al comienzo Marcela mencionó el contexto de la pandemia
Y conociendo los intereses de Patricia, que ha avanzado en esto, y de Marcela misma, el asunto de la pandemia ha sido muy serio. Y sí se me hace muy interesante porque hay una inflexión a partir de la pandemia en relación al currículum y a los procesos y a la formación docente y a todo, ¿sí? ¿Por qué? Voy a hacer un comentario. Hoy en el libro que fue a comentar la feria me encontré una profesora que es la coordinadora del Colegio de Pedagogía de aquí de Ciudad Universitaria en la UNAM. Y le decía cómo va el colegio, cómo están nuestros estudiantes. Me dice, mira, ya pasó el semestre de transición en el que regresamos a la presencialidad. En México este es el segundo semestre del regreso a la presencialidad. Pero no sé en Brasil, en Chile y en Argentina, pero en México ha costado mucho trabajo regresar a la presencialidad. No voy a decir por muchas razones, pero una ha sido por la cuestión del estado del ánimo de los estudiantes. Regresaron de la pandemia bastante afectados en múltiples sentidos, no voy a ahondar, pero me decía ella, dice, mira, por lo menos un estudiante al día en el colegio, ¿sí? Me lo reportan con problemas de ansiedad. Un estudiante diario en la carrera de licenciatura de pedagogía. Y esto tiene que ver con la dimensión de las emociones y con las cuestiones afectivas que se movilizaron mucho en la pandemia. Los muchachos regresaron, no sé en sus países, Chile, Brasil y Argentina, no sé, pero en México, en la UNAM, en las universidades públicas, pero sobre todo aquí en la Ciudad de México, ha costado trabajo que los muchachos vuelvan a retomar el ritmo que tenían antes de la pandemia, atravesado por las emociones, los problemas de ansiedad, los problemas depresivos, los efectos de estos problemas depresivos ha costado mucho, mucho trabajo. Por eso es que se me hace muy interesante que en la problematización que este equipo ha avanzado el día de hoy, incorporen la parte de la dimensión afectiva. ¿En qué sentido lo hicieron? No lo sé. Seguramente en su ponencia no los van a explicar. Yo hablo de emociones, yo hablo de ansiedad, pero eso no está ajeno, porque eso está remitiendo a una dimensión de la interioridad, de la subjetividad, de la humanidad de maestras y de estudiantes, atravesado por la pandemia, ¿no? Y que obviamente afecta al currículum. Lo afectan tanto en su estructura formal, porque ¿cómo vamos a pensar currículum a partir de esta inflexión de la pandemia? ¿Cómo va a ser la forma y el contenido curricular en lo formal? Pero también en el currículum vivido, ¿sí? Y sobre todo en el currículum vivido, la formación docente, los docentes estamos encontrándonos nuevas situaciones, ¿sí? Que a lo mejor ya las manejábamos en otros sentidos antes de la pandemia, pero con la pandemia ha sido esto un sacudimiento tan fuerte que estamos como que recuperando esta parte de la afectividad, esta parte de la sensibilidad, esta parte de la humanidad, esta parte del ser humano a partir de la pandemia. Por supuesto que esto tiene que ver con el currículum. El currículum no puede estar ajeno a esta lectura del presente. Y a mí la verdad me impactó que esta coordinadora del colegio diga, me están reportando un estudiante de nuestro colegio, uno diario con problemas de ansiedad. Bueno, no sé cómo les ha ido a ustedes por allá, pero por ahí va. Bien. ¿Algo más el equipo 7? Ya. No. Bueno, muchas gracias. Muy interesante. Sigan trabajando. Qué bueno que van a trabajar en el Google Drive y ahí van a estar, supongo, subiendo sus notas por escrito para que ya vayan avanzando.
primero a lo mejor con notas y ya luego le irán dando forma a esa escritura. Es una buena estrategia estar haciendo una lectura, una escritura compartida en el Google Drive. Adelante. Bueno, nos vamos con el equipo 6 ahora. ¿Quiénes son del equipo 6? Ahorita les digo. Del equipo 6, que también es el mismo tema, qué bueno. Debates, análisis y diseño curricular en relación a la formación y la práctica docente. Aquí estuvieron Alicia Caporosi, Heidi Cruz y ¿quién estuvo? Aparte de ustedes dos. No me acuerdo. Nada más las dos. Denise Valderas, Denise, Blanca ok. Estela González, y yo me integré con ellas. Y ya te interrogas. Ah, sí, está Angélica Valenzuela, que llegó a Sí. saludarles porque ya les habrá explicado por qué se incorporó hasta ahorita. Pero yo conozco a Angélica Valenzuela y es una maestra que ha hecho mucho trabajo en currículum en Puebla, en el estado de Puebla, en la UAP estás, ¿verdad, Angélica? Sí, en la UAP. En la UAP ha tenido cargos muy importantes y ella sabe mucho de currículum, aunque dice que viene a aprender aquí, pero no, ella es una curricóloga que se ha fogueado mucho en los procesos y ella sabe mucho de esto. Bueno, justamente supongo que por eso y es que bueno que ya está muy bien de salud y se incorporó con ustedes. Bueno, platíquenos el equipo 6 que lograron concretar en esta primera sesión. ¿Quién va a hablar? A ver. A ver. Heidi, Alicia, Hablamos Denny. mucho. Compartimos. Sí, Alicia. Bueno, estuvimos compartiendo, explicándonos para poder entendernos, ¿no? Porque hablamos español, pero no nos entendemos todo lo que decimos, ¿no? Entonces, bueno, fuimos ahí entendiendo un poco, primero cómo estaban estructurados los sistemas educativos, los niveles, para saber dónde ubicarnos, ¿no? Para entender desde dónde hablamos. El contexto. El contexto. A ver, dado que Gloria, claro, a lo mejor ahora cuando Gloria se incorpore al grupo, quizás también desde ahí va a hacer muchos aportes. Hablamos mucho de la nueva escuela mexicana, es decir, no sé si hablamos mucho de la escuela mexicana, sino de los procesos que se están viviendo. Dado que Denis y Blanca son, a ver si digo bien, de la media superior. Denise es directora de una escuela básica y además trabaja en formación docente. Y bueno, yo que trabajo exclusivamente en posgrado, muy relacionado con la práctica docente, ¿no? Yo les decía, bueno, ese es mi punto de interés, pero ¿qué pasa cuando hablamos de una propuesta curricular que habla de una nueva escuela mexicana? Y lo que veíamos es que posiblemente, no sé si se va a seguir, así va a ser el título o cómo se va a llamar la ponencia, pero sí nos dimos cuenta que lo que nos interesa es ver, es decir, tenemos que ahondar en los fundamentos teóricos de los diseños que se propongan, en este caso el diseño de la nueva escuela mexicana, ¿no? Así hablaban las compañeras.
Y en esto de ver los fundamentos, bueno, entonces decíamos los tenemos que buscar y habría que ver dónde encontrarlos, porque una de las cuestiones que pasó Denise, a ver Denise, ayúdame, lo que vos nos pasaste, porque tenemos el grupo de WhatsApp ya desde la primera reunión, entonces por el grupo de WhatsApp nos compartió un link, a ver, la dejo a Denise para que nos explique qué es el link que nos pasaste, Denise. Sí, Denise. Sí, bueno, es el link de los consejos técnicos. Por primera vez, estamos teniendo para el ciclo escolar 2022-2023 un link donde viene específicamente todos los materiales de los consejos técnicos. Anteriormente teníamos unas guías, hoy se llama nada más orientaciones para los consejos técnicos escolares. Entonces, nosotros comentamos que una de las posibles categorías de análisis sería toda esta cuestión de que hay mucha información, muchísima información se está dando en este momento sobre la nueva escuela mexicana, ¿sí? Y ahí, pues podríamos decir que es como la información que está validada por la SEP, ¿sí? Esa es una cuestión por la que ahorita les compartí el link a las compañeras para que ellas fueran revisando. Aunado de que ya están organizados todos los consejos técnicos a partir de enero, hasta el cierre del ciclo escolar, están organizados ya, se sabe qué se va a ver en cada una de las sesiones de los consejos técnicos escolares. Ahí vienen como las conferencias, las lecturas base, las orientaciones, eso es lo que les gustaría a las compañeras. Eso lo estamos manejando únicamente para educación básica. En el equipo estamos conformadas por 2 compañeras de educación media superior, 2 compañeras, la doctora Alicia, que ella trabaja en formación docente de Argentina, y pues una servidora que trabaja en la cuestión de la educación básica, pero se incorpora también la maestra Angélica, pero la maestra Angélica ella llegó hasta el final, entonces en ese momento quizá tendremos como que reorganizar todo lo que venimos trabajando para poder definir para dónde vamos a guiar esta parte. Sí, porque tenemos varios temas, varias cosas que fuimos comentando, pero sí tendríamos como que ir, pues, definiendo, ¿no? Para dónde. Sí. Esta parte, porque tenemos muchos temas, o sea, nuestro interés, siento que es la nueva escuela mexicana. Este es como nuestro interés primordial. Bueno, ahí... ¿Por qué? A ver, sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que, claro, al escuchar el relato de lo que iba a pasar, de lo que les va llegando a los docentes, es decir, hay una falta de que llegue cuáles son esos fundamentos, porque llegan contenidos, programas sintéticos, pero no está el fundamento. Es decir, no me acuerdo quién fue, si fue Blanca, que dice, una de las cuestiones que leí en alguno de los lugares y me llamó la atención es esta palabra que utilizan en algunas partes que fundamentan esta nueva escuela, la redignificación docente, del docente. Entonces, es decir, es cómo empezar a hurgar dónde esos programas sintéticos, esos contenidos que se dicen que son tantos y que sí habrá que pensarlos para un cuatrimestre, para un año. ¿Dónde está el fundamento de esta nueva escuela? Ok, a ver. Porque yo les decía a ellas que a partir de que yo no estuve en el encuentro del martes pasado, pero sí escuché la grabación, es decir, me pareció interesante esta cuestión de pensar que esto va a llevar mucho tiempo para entender esos fundamentos epistémicos.
Claro. ¿Por qué? Porque cada uno de los docentes vamos entendiéndolo desde esas apropiaciones que fuimos haciendo durante todo nuestro proceso, tanto el de formación como el de pasaje por las instituciones educativas. Y es una apropiación acrítica que hacemos. Entonces, qué necesario es ir a esos fundamentos, pero también decíamos, desde esta cuestión de este corte del presente. A ver, yo docente, ¿cómo estoy leyendo esos fundamentos? ¿Cómo los entiendo? ¿De dónde los entiendo? Tengo que historizar mi propia práctica para poder entender. Un poco por ahí fuimos. Bueno, me ha quedado muy claro y créanme que es una ponencia, como ustedes dicen, se irán poniendo de acuerdo. Yo aquí veo, cuando Denise dice, el tema es la nueva escuela mexicana. Uy, pero hablar de la nueva escuela mexicana también es dejar muy abierto el asunto. Pero ustedes mismas dijeron, ustedes mismos, vamos a ir ordenando. Hoy nada más fue como una apertura del asunto. Pero en las palabras de Alicia ya veo una acotación, lo que llamamos el famoso recorte, ya lo veo. Y lo veo cuando dice Alicia, y me parece muy interesante, es que necesitamos ver esto que no entendemos qué está pasando en los consejos técnicos, y luego hay maestros que dicen, es que no entendemos qué vamos a hacer ahora, ¿sí? Y luego dice Alicia, es que hay que regresarse a ver a los fundamentos. Y cómo desde los fundamentos de la nueva escuela mexicana o del plan de estudios que se está echando a andar para ir a refundar la escuela mexicana para que sea nueva, cómo se va a resignificar al docente. Y yo ahí les diría que sí, aparte de ver en el link de la página de la SEP, de la Secretaría de Educación, donde están las orientaciones, donde están el programa sintético, los programas analíticos, los campos de formación y todo lo que les están subiendo ahí. Y espérenme tantito que está entrando Luis Bernardo Ríos. Me parece que hay que revisar la entrada del anexo. Denise, no sé si lo tienes y si no yo se los mando el anexo del plan de estudios, ¿sí? Ahí al principio habla de, por cierto, aquí lo tengo, de ciertos elementos clave para el plan de estudios. Más que de la escuela mexicana. Ahorita les doy referencias de la escuela mexicana hasta donde yo sé que también estoy estudiando el asunto. Pero en este nuevo plan de estudios hay como los que son de mis 5 elementos en donde uno es la formación docente. ¿Sí? Hay una política desde ese plan de estudios y desde la Ley Federal de Educación del 2019 y toda una política para la formación docente. Y un eje o pilar de esa formación docente es el concepto de la autonomía profesional docente. Revísenla, ¿sí? Porque cuando dice Alicia, es que los docentes luego a veces, ¿cómo lo dijiste? No entendemos qué vamos a hacer, ¿sí? Quizá porque tú dijiste ya, y eso se me hace muy interesante para desmenuzarlo y analizarlo en la ponencia, tú dijiste, ahí hay, no digo que una hipótesis, ahí hay un caminito por donde piensan que va a ir la cosa. Si los docentes no conocen los fundamentos de por dónde va la política, de por dónde va este enunciado utópico, yo me atrevería a decir, de la nueva escuela mexicana, pues, cómo ellos se van a apropiar de esto. Y una cuestión clave es el concepto que ya aparece en esta reforma, en este cambio curricular y del plan de estudios y en los programas, es
la autonomía profesional docente. ¿Sí? Eso revísenlo bien, porque ahí hace hace una propuesta de formación docente, una propuesta de figura docente que rompe, sí, hay una ruptura en relación a las políticas y a la formación docente en las propuestas curriculares anteriores, ¿no? Tanto en la reforma del 2017 como en la reforma del 2011, ¿sí? Hay ahí un giro, por eso hablamos de un giro epistémico fuerte, ¿sí? Y ya no digo más. Claro, a ver, creo que a partir de conocer qué se dice, por ejemplo, esta cuestión de la autonomía docente, claro, ¿desde dónde nosotras vamos a ir a interpretar eso? Es decir, para eso, bueno, tendremos que ver los aportes, es decir, estos aportes de es decir, de las teorías tecnocráticas que están incorporadas, no hechas cuerpo los tenemos, porque fíjense que son consejos técnicos, aplicar, replicar. ¿Cuántas parecen palabras, pero son categorías teóricas? Sí, sí. El aplicar, el replicar. El técnico, es decir, hay una concepción entonces del docente como un técnico que viene a aplicar. Y Denise, que tomó la palabra de Sebastián Black, dice, dejar de educar al docente para que aplique. Es fuertísimo eso. Claro. Y eso tiene que ver con la categoría de autonomía profesional docente. Exacto. Autonomía profesional. Entonces, ahora, si uno revisa el plan de estudios de la básica, el plan de estudios para la preescolar, primaria y secundaria de 2022, yo les sugiero que peinen todo donde hable de la formación docente y del docente. Peinen el documento. Y fíjense en las notas del pie de páginas y en la bibliografía, para ver desde dónde teóricamente están hablando de esa autonomía, de ese docente, y que esto va a ser un reto mayúscula, que para los tiempos que está trabajando la SEP, yo ahí es donde tengo mis dudas. Por eso señalé hace 8 días esta aportación que hizo Víctor Martínez. Es Víctor, ¿verdad, Eva? Víctor, es Martínez, ¿verdad? Bueno, o Medina. Medina, no me acuerdo. Sí. ¿Se acuerdan que hablaba del tiempo epistémico? Sí. El tiempo político. Exacto. Del tiempo, hablemos del tiempo de la formación, y ahí entran todas esas categorías que Alicia ha puesto, ¿no? ¿Cómo los dijiste? La resignificación, la aplicación, de resignificación del docente. Es decir, ¿qué nos está diciendo? Y decíamos, ¿tendrá que ver con esto de la autonomía profesional? Bueno, pero también es de donde cada uno, desde dónde lo vamos a leer. En eso nos vamos a tener que, eso va a ser el gran acuerdo. Es decir, lo vamos a leer desde esas teorías tecnocráticas o lo vamos a leer desde las teorías hermenéutico-críticas. ¿Desde dónde? Desde tal postura se vería esto, desde otra postura se vería esto. Claro. Una última sugerencia, no sé si sea posible para ustedes. Dado que las colegas en Argentina, una reforma, voy a ponerlo entre comillas, alternativa, se dio en el 2000, recuérdenme, 16. Fue a partir de Ciclar del 2006. Del 2006, ¿no? Pues de la Ley Nacional de Educación. La Ley Nacional de Educación del 2006, o sea, ustedes ya llevan un buen tiempo caminando en esto.
mi sugerencia es que escuchemos la historia vivida de nuestras colegas en Argentina en cuanto a la figura docente. A lo mejor no le llaman autonomía docente, o hay alguna categoría parecida, hay una intencionalidad que ellas nos pudieran aportar su experiencia, ¿no? Porque nosotras estamos enfrentando una tensión entre el reto epistémico de la autonomía profesional docente y el reto del tiempo curricular, de la gestión curricular, porque esto ya hay que echarlo a andar en el agosto del 23. Ahí hay dos tiempos. Claro. ¿Y qué pasa con la formación, con la capacitación, con el desarrollo profesional docente? Por eso creo que, ¿quién era la que hablaba de una distancia entre la teoría y la práctica? No sé, ¿era este equipo o era el equipo anterior? Sí. 4 también. Ajá. Sí, es decir, siempre sobre eso va a ser fuerte el trabajo si queremos tomar esta categoría tan grande como es la autonomía profesional, ¿no? Esa distancia, esa escisión, decimos nosotros, que hay entre la teoría y la práctica. Por eso hablamos de la articulación. Y la necesidad de ver que dentro de los fundamentos teóricos, ¿qué es lo que quieren? ¿Verdad? Claro. Está levantando su manita Luis y María Luján. María de Luján, ¿levantaste tu mano? Sí, Luis, desde hace rato, perdón que no te había dado. Sí, sí, no, solamente, bueno, igual yo no había avanzado el diálogo, pero quisiera hacer un aporte en relación a lo siguiente. Yo lo que he percibido desde Chile, de la experiencia que tengo acá en la región donde vivo, en Iquique, que si bien han habido procesos de cambio, ¿no es cierto? Y que este tema de pandemia ha provocado todo un proceso, lo analizábamos también en el grupo, han habido cambios, ¿no es cierto? Y cada situación que se ha dado, ¿no es cierto?, ha sido como también un cuestionamiento hacia el ámbito curricular. Lo que yo he percibido es que, claro, hay un grupo, no sé, no quiero caer de manera muy, como dijera, cuestionadora, pero como el grupo de elite de análisis, ¿no es cierto?, que va más avanzado, ¿ya? Y que da cuenta de que hay que hacer una teoría en relación a esto. Pero resulta que cuando usted señalaba, en este caso, profesora Berta, que el profesor a veces está como desorientado, no sabe por dónde va, me da la impresión que ahí también hay un tema que se carece de hacer participar también en este análisis, digamos, de la realidad a las mismas comunidades educativas. No ha pasado acá, de hecho, en las conversaciones, en los diálogos que hemos hecho de análisis, ¿no es cierto?, de evaluación de los procesos educativos, por lo menos en el ámbito en el cual yo trabajo, no hemos percibido que, claro, se hace muchos cuestionamientos sobre hacia dónde va la política educativa, pero resulta que es el análisis y las tomas de decisiones no pasan por los docentes. Entonces ahí yo creo que también hay un cuestionamiento también hacia nosotros mismos, en torno a que, claro, se aborda mucho la teoría, pero en la práctica el profesor está quedando como más atrás. O sea, hay un grupo de avanzada, pero el resto no está entendiendo para dónde va la política. Y ahí yo creo que es un gran quiebre que ha pasado, y lo que yo he visto otra vez, y bueno, escuchándola a usted también, me da la impresión que eso está provocando efecto en todas partes. Si no hay un trabajo con la comunidad, para la comunidad, entre la comunidad, difícilmente va a poder ser entendido este proceso de transformación educacional, sobre todo cuando está desde esta mirada que usted ha planteado, ¿no es cierto?, en términos del desarrollo curricular, ¿no es cierto?, de una nueva escuela, como usted lo ha planteado en términos de lo que están generando en México, ¿no es cierto? Bueno, lo plantea la política, lo plantea la política actual. La nueva escuela mexicana aparece ya el enunciado desde la Ley General de Educación del 2019, ahí aparece el primer enunciado y luego aparece en muchos debates y digamos que un punto de concreción ha venido a ser el plan de agosto del 22. Bueno, muy interesante, pero fíjense cómo vamos al segundo equipo. Qué bueno que tenemos la otra sesión para el siguiente martes para seguir escuchando los equipos. Quería agregar, Berta, perdón. Adelante, Pablo, dime. No, quería hacer un comentario a lo que había dicho Alicia recién y lo que le sugeriste vos. El año pasado, el gobierno argentino, que así lo puse en la web, sacó un documento que se llama Lineamientos Estratégicos para la República Argentina 2022-2027,
por una educación justa, democrática y de calidad, y que bueno, tiene un punto de contacto, diría, ideológico también con la nueva reforma mexicana, y tal vez trata de reparar muchas cuestiones que sucedieron en pandemia, pero estaría interesante el concepto, si aparece el concepto de autonomía docente, Alicia, que lo planteaba Sería interesante recién, ver. o qué concepción de currículum hay allí en ese documento. Claro, Pero bueno, es muchas el caso argentino, acá estamos estudiando el caso mexicano. Pero mi invitación es que no nada más se centre en la escuela mexicana, sino que también desde la experiencia argentina abone a esto, ¿no? Y que abramos así, porque dices, si también por ahí en estos lineamientos que tú citas, Pablo, aparece el término autonomía, pues a ver en qué sentido, aunque sea esa parte, recuperarla para ilustrar a la autonomía profesional docente que aparece en la cambio actual, porque eso es lo que es, ¿se ejerce o no se ejerce la autonomía profesional docente ahorita con los consejos técnicos, ¿verdad? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde está? Pues sí, los fundamentos muy abiertos, pero ya en la implementación del pasaje de los programas sintéticos a los programas analíticos, ¿qué le pasa a la autonomía ahí, verdad? Ahí, ¿qué le pasa a la autonomía? ¿Qué química se procesa ahí? Y tiene que ver con esto de la teoría a la práctica que decían. Muy interesante. Vamos a dejarlo hasta aquí. Sigan trabajando, ya tienen su grupo. Y yo voy a checar con esta grabación quiénes faltaron y preguntarles, porque no pueden retrasar el trabajo de los equipos. Hubo gente que sí avisó que no iba a poder estar hoy, pero que está presente y se van a comunicar con ustedes. Ahorita me recuerdo el caso de Fátima, por ejemplo, ¿no? O Angélica, que se acaba de incorporar muy interesada y a ella se va a poner de acuerdo con ustedes, con su equipo. Bueno, vámonos con el equipo 4. ¿Quiénes son del equipo 4? Ahorita les digo quiénes están en el equipo 4 y con este vamos a cerrar para seguirle el próximo martes. Aquí estamos. María Luján, está Samantha. Samantha, muy interesante. Y Karime. Karime, Samantha. Y Fátima, que no, antes no que no pudo estuvo. estar, no sé si se habrá unido ahora, pero... No, hoy no podía estar. Perfecto, bien. Ajá. ¿Qué lograron ustedes, María? Bueno, también estuvimos un rato conociendo, tratando de traducir cómo llamamos acá a determinado momento de la formación docente, bueno. Y en definitiva, el tema era buscar algunos puntos de acuerdo, por eso todavía estamos ahí orbitando en torno a un tema que, bueno, puntualmente nos convoca. Yo me siento muy convocada por estar trabajando en la formación docente, que bueno, es la brecha entre la teoría y la práctica en la formación docente. Íbamos conversando con las chicas, con Samantha y con Karime, distintos aspectos, incluso de la política educativa de Argentina, como vos bien decías, Berta, hace un rato. Hay muchas cosas que están muy bien propuestas para garantizar el acceso a la educación como un derecho. Sí, no podemos dejar de reconocer que, bueno, en la práctica faltan recursos. Entonces, muchas veces quienes habitamos las escuelas primarias, por ejemplo, sentimos que hay una incongruencia tremenda, es muy difícil resistir, sobrevivir a muchas situaciones, y bueno, puntualmente yo me lo pregunto desde la formación docente, porque si bien la formación docente está, podríamos decir, está muy, podríamos decir, imbuida de lo que son las teorías críticas del currículum y demás. Cuando después vamos a los talleres de práctica, que son los espacios curriculares donde se trabaja la formación docente, que acompañamos a los estudiantes a hacer su práctica y demás, hay un diseño único.
y en la realidad del aula heterogénea explota por todos lados. Ese como un aspecto. Después por el otro lado hablábamos de, bueno, propuestas de enseñanza que no tienen razón de ser, que cuando analizamos con los estudiantes propuestas que han hecho en didácticas específicas, decimos, bueno, pero ¿y esto por qué estaba hecho? ¿Por qué se propuso? Y los chicos se dan cuenta, ay, dicen, no, profe, no, esto no va acá. No saben por qué lo hicieron y responden a actividades, a propuestas muy tradicionales y bueno, y entonces estamos enseñando a pensar, estamos enseñando a realmente a desarrollar un pensamiento crítico. Todos los diseños curriculares, la ley de educación hablan de la autonomía, de ser creativos, ¿y qué hacemos después? Desde la formación docente para que los docentes puedan llevar adelante una práctica liberadora. Bueno, chicas, no sé si ustedes querían, que lo tenemos que recortar porque, bueno, vamos a ver cómo hacemos el abordaje, pero es un tema que a las 3 nos interpelaba. Sí. Fíjense, perdón, ahorita le damos la palabra a Samantha y a Karime, pero fíjense, el enunciado que las reúne: currículum, acontecimiento pandemia, retos del currículum vivido, esto que está mostrando muy claramente María de Luján, como ella dice, cuando explota lo que nos dicen en el aula, ¿no? Lo que nos dicen que debemos de hacer es que es muy crítico, que lo trabajamos en los talleres, pero cuando llegamos al aula, estalla el asunto, ¿no? Y el regreso a la normalidad y el acompañamiento a docentes. En alguna de las fichas de identificación, no en todas, encontramos esta frase, el acompañamiento a docentes. Ahí lo dejo. O sea, cuando decimos el docente, en cuanto a su formación, maneja cuestiones críticas como parte de una política en donde se puede hablar de autonomía, de autodeterminación de los docentes, de formarse en la práctica, lo que se proponga, ¿sí? Pero a la hora, como dice María, es que es muy revelador lo que María pone, ¿no? A la hora que regresamos al aula, eso estalla, eso no sucede así. Entonces, ¿qué pasa con el acompañamiento docente, no? ¿Qué hubo, no hubo? ¿De qué forma fue? Cómo por ejemplo, el acompañamiento, en el caso mexicano, cómo la SEP está acompañando a los maestros a través de los consejos técnicos, ¿no? ¿Es eso un acompañamiento? Los supervisores, en el caso de México, ¿no? Porque son bueno, Denise sabe mucho más que yo de eso. Sí, cómo está la organización, el organigrama de trabajo de la SEP, ¿sí? Y cómo va bajando, ¿no? Todos estos fundamentos que decía Alicia, cómo va bajando, cómo se va acompañando a los docentes hasta llegar al aula, ¿no? Entonces, ¿dónde hay continuidades, dónde hay tensiones, dónde hay discontinuidades? Es muy interesante lo que está planteando este equipo. Bueno, hay 2 manitas levantadas, la de Luis Bernardo Ríos y la de Samantha. Adelante, Luis Bernardo. ¿Luis Bernardo es de este equipo? No, no soy de este equipo. La verdad es entonces, que... ¿me permites tantito? Vamos a darle la palabra a Samantha, que sí es del equipo, para ver si ella redondea la propuesta de equipo, e inmediatamente te doy la palabra. ¿Sí, Luis Bernardo? ¿Me permites? Bueno, nada más quería decir buenas noches y me estoy integrando a nueva cuenta. Bueno. Y quería decir que no había estado presente. Sí. Bueno, quería entrar a la discusión en realidad, pero aprovecho nada más este breve momento y ya dejo de hablar para decir que, pues bueno, me lastimé sí, nos dijeron. la pierna. Nos dijeron. Y pues bueno, estaba atendiéndome este asunto y pues bueno, afortunadamente no es nada grave, entonces Qué bueno. pues bueno, ya estaré por aquí y Bueno, gracias qué por bueno. escucharme.
Qué bueno, Luis Bernardo, ya te pondrás al corriente con tu equipo. Entonces, regresamos y le damos la palabra a Samantha. Y yo quería comentar que la práctica que hicimos en esta hora y 10 minutos que tuvimos fue justamente como problematizar eso. Teníamos como un tema del que queríamos hablar, pero aún no tenemos el objeto de estudio. Es decir, queríamos hablar de esta brecha en inicio, porque nos contaba Karime que está más empapada del codiseño curricular que se está trabajando ahora, y la forma en la que nos fue como exponiendo su experiencia fue para mí, y se los comenté a las compañeras, como una forma de respuesta a esa brecha entre el currículum, la teoría y la práctica de la que queremos ver, ¿no? La que nos desespera como docentes. Entonces, decíamos, bueno, probablemente ese codiseño sea una respuesta para la teoría y la práctica, pero también yo les comentaba que Díaz Barriga ya decía por allá de los 90s que entre la teoría y la práctica está la didáctica. Y en otras cuestiones era la observación del currículum real o vivido, ¿no? Y en otras era una crítica hacia el currículum formal, desde la perspectiva de Posner y oficial de la perspectiva de Sacristán. Me parece que son los que usan los términos, pero al final son este discurso político a nivel nacional en México, pues nos da contenidos, ¿no? Para la enseñanza y formación, ya sea básica o superior. Entonces sí fue complejo para nosotros como justamente sacar ya un objeto de investigación, porque dentro de lo que queremos hacer vemos que hay varios y queremos aterrizar ahora más, ¿no? Por ejemplo, tenemos, Karime es maestra o licenciada en enseñanza de inglés, y también nos hablaba de esta parte de la diversidad, olvidé cómo lo llama, interculturalidad, y habla también, yo soy docente de francés, esa es mi licenciatura, entonces entiendo esta parte de cómo nos abrimos a dar y a conocer lo exterior a veces y no lo interior, como son las culturas que tenemos, que son muchísimas aquí, o el por qué, ¿no? Porque también hay muy buenas razones de por qué mirar hacia afuera. Entonces, esta parte nos conflictó un poco porque, digo, yo soy docente de francés, pero estoy trabajando sobre currículum superior para formación de docentes. Entonces, esto de la brecha las dos nos gustaba. Karime planteó una premisa que nos agradó, pero que todavía es amplia, que decía la brecha entre la teoría y la práctica en la formación docente latinoamericana en materia de, bueno, en este caso decíamos innovación, porque también hablamos de innovación, pero no conocemos tanto la innovación, sino que queríamos la innovación también como respuesta, y dentro de la innovación, el codiseño curricular como parte de la innovación del nuevo plan y programa de estudios como respuesta a esta brecha. Y dar dos casos, ¿no? El de Argentina y el de México. Entonces, tenemos como muchas ramas todavía de dónde sacar jugo, y pues es eso, ¿no? Fue más bien como problematizar sin aterrizar hasta ahora. Bueno, muchas gracias, Samantha. ¿Algo más? Ya sea del equipo, no sé si Karime quieres agregar algo más. Sí, bueno, pues sumando un poco a lo que comentaron mis compañeras. ¿Sí me escuchó? Perdón. Sí, muy bien, perfecto, te Mi escuchamos. conexión está media. Pero sí, abonando lo que decían mis compañeras, lo veíamos también desde diferentes perspectivas. Yo les comentaba que, o sea, lo veo como hablábamos de políticas, por ejemplo, de políticas educativas. Y como yo estoy viendo que, al menos en México, o sea, sí estamos tratando de mediar las reformas, ¿no? Y las políticas macro, y desde que se modificó el artículo 3º, ¿no? Y estamos incluyendo la interculturalidad y la diversidad. Y entonces, ¿cómo estamos tratando como de mediar la inclusión? Claro. Y ahora con o sea, prácticamente todos los programas, ¿no? De formación de docentes se están actualizando al 2022, ¿no? Y estamos tratando de alinear. Estábamos precisamente platicando de qué tanto, ¿no? Hasta dónde podemos llegar, porque lo podemos ver desde una visión macro, ¿no? Como hablando precisamente de
de Latinoamérica y de las políticas y cómo estamos tratando de mediar el currículum con las políticas, lo que estamos haciendo los docentes, o si lo vemos micro, porque también lo relacionamos con lo que pasa dentro del aula, ¿no? Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, que era lo que decía María, ¿no? Que del currículum oculto, ¿no? Que a veces no lo vemos, ¿no? Y el currículum vivido. Y entonces que ahí, por ejemplo, nos estaba platicando que en Argentina, pues sí hay cierta discrepancia porque los currículums bueno, les decía ya las especialidades, ¿no? Se van a ir actualizando, pero pues de manera muy diferente y en diferentes años. Entonces, no sabemos cómo, eso es lo que nos cuesta, ¿no? ¿Cómo aterrizamos o cómo mediamos esas dos partes, ¿no? Lo macro con lo micro y cómo podemos llegar a un objeto, un tema de estudio, ¿no? Uno solo cuando vemos esas dos, pues dos perspectivas. O ver este planteamiento macro y encontrar que para llegar a lo micro hay que trabajar ciertas mediaciones, ¿sí? A lo mejor hasta ahí, cuáles son algunas de las mediaciones y poner algún caso como ejemplificando o ilustrando su ponencia ya con lo que pasa en el aula, bueno, esto que plantea la política ya en el aula, por la mediación de X o Y o Z, sucede tal cosa. Bueno, me parece que ha sido, al menos para mí, no sé, para ustedes, como un segundo plano o tercer plano ya de problematización, ¿sí? Estamos, fíjense, concluyendo ya el eje 1, como un ejercicio, esto de abrir la mente y de problematizar, y de identificar como un campo de problemas. Yo así al menos leo esta tarde con los ejercicios que hicieron los 3 equipos que hasta hoy han expuesto, cómo han planteado un campo de problemas, ¿sí? Ahora hay que delimitar, acotar, elegir. A lo mejor abarcaron muchos planos de abordaje. Ahora está bien abrir, porque un elemento tiene que verse en la articulación problemática de ese campo de problema, ¿no? Es decir, hay esto, esto y esto y esto, y nos vamos a centrar en este punto, en este objeto, ¿sí? Creo que el primer equipo lo tiene un poco más acotado, no lo tiene totalmente acotado. Los 2 siguientes equipos, el 6 y el 4, yo las percibo como así como abriendo. Pero es interesante cuando dice, creo que fue Samantha la que lo dijo. Nos dimos cuenta de que tenemos varios objetos. Qué bueno. Ahora vamos a elegir uno. Y no porque ese uno no se relacione con A, con B y con C. A lo mejor eligieron el D. Pero donde van a acercar el zoom, la mirada, pues, va a ser en ese objeto que van a tomar decisión sobre cuál de esos van a ser, ¿sí? Bueno, yo así percibo que está el momento, o la segunda, no sé si es la segunda o la tercera problematización que estamos haciendo. Creo que la primera la hicimos en el primer trabajo en equipos. La segunda fue hace 8 días a partir del ejercicio de Alicia. Y la tercera es a partir de sus intereses, lo cual me parece sumamente importante que ya abordemos las líneas temáticas del seminario, sino que ahora las líneas temáticas las están, ahora sí, codiseñando ustedes, ¿no? Las están poniendo ustedes sobre la mesa. A mí me parece, no sé. Ok. Pues por hoy vamos a dejar las exposiciones de los equipos hasta aquí. El siguiente martes nos faltan 4 equipos más. Yo en esta semana, con la ayuda de Daniel Merlin, que me apoya, voy a escribirles a quienes no pudieron estar el día de hoy para preguntarle, bueno, primero para informarles lo que se hizo y que vean la grabación, para que se enteren de qué pasó.
Y les voy a preguntar de que si van a continuar, se tienen que incorporar y comunicarse con sus respectivos equipos, porque no pueden detener el trabajo de equipos. Lo que los equipos alcanzaron a avanzar hoy, sigan por ahí avanzando, ¿sí? Yo me voy a encargar de suplicarles a quienes no pudieron estar y no avisaron. Los que sí avisaron, me consta que se van a incorporar. Por ejemplo, en este equipo 4 está Fátima. Fátima me avisó y se los dije que ella no podía estar por un asunto laboral de su trabajo, no podía estar en esta tarde, pero Fátima es una persona que está muy interesada en el seminario, que hace, me parece, lo poco que la he escuchado, buenos aportes y que seguramente se incorporará con Samantha y con María y con Denise, ¿verdad? Bueno, le voy a decir que ¿no les ha escrito? ¿No? Yo le voy a porque me dijo que les iba a escribir, pero yo le dije que yo les iba a avisar que por un asunto de su trabajo, esta tarde no podía estar, ¿sí? Y si alguno de ustedes por asuntos de trabajo se tenga que retirar antes o no pueda estar, nada más nos echa un avisito para informar, ¿no? No es lo mismo decir, hoy no puedo estar, pero yo sigo trabajando y me incorporo. Entonces yo me encargo de revisar con el pase de lista quiénes faltaron y quiénes sí avisaron o quiénes no avisaron y preguntarles si van a continuar, nada más. Porque hay unos nombres que no se han presentado. Entonces ya no sé cómo están, ¿no? Entonces para ya depurar los equipos, los nombres de los equipos, depurarlos y seguir avanzando. ¿Les parece? ¿Alguna duda, algún comentario de esta tarde? Bueno, son las 20:01. Ya les robamos un minuto de reposo a nuestros colegas que ya están muy cansados en Chile y en Argentina y en Brasil. Aquí nosotros todavía es buena hora, pero ya vamos cerrando el día para atender los siguientes menesteres, ya sea de trabajo o de casa que haya que atender. Bueno, yo les prometí que les voy a escanear el artículo que Alicia mencionó hace 8 días, lo escaneo hoy y mañana a primera hora ya se los envío, ¿de acuerdo? Bueno, como siempre, esta grabación va a quedar alojada en el Face en primer lugar para que ustedes, si quieren regresar a escucharla, puedan repasar la sesión de hoy. Bueno, por mi parte es todo. Un merecido descanso. Chao. Gracias, buenas Chao, noches. chao. Un abrazo. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muy bien. Chao. Chao, Buenas chao. noches. Chao. Buenas noches. Gracias, buenas Bye. noches. Chao, profesora. Chao. Chao, chao.